¿Estamos listos? Aleluya. Gloria a Jesús. Somos de Cristo, hermano. Amén. ¿Dónde están los de Cristo? Amén. Gloria a Jesús. Amén. Quiero pedirles que nos pongamos de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra en este hermoso día que Dios nos ha dado. Amén. Y verdaderamente vamos a recordar, hermano, en esta mañana, a través de un pasaje de la palabra, de que nosotros no somos nuestros. La palabra nos va a decir a nosotros y nos va a recordar, ¿verdad?, de que usted no es de usted mismo. Amén. Amén. Y que yo no soy de mí mismo. Así es, amén. Que usted y yo hemos sido comprados. Amén. Hemos sido comprados y no comprados por una baratija. No hay precio, económicamente hablando, en el mundo que nos haya podido comprar a nosotros, sino solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue el precio por nuestra redención. Amén. Así es que oramos a Dios, hermanos, y luego leemos la palabra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por esta mañana. Doy gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das, mi Dios. En el nombre de Jesús yo me presento delante de tu presencia y te doy gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Dios. Gracias porque has abierto este tiempo para hablarnos nuevamente a nosotros como iglesia. Gracias a Dios porque quieres hacernos recordar cosas de suma importancia para nuestra vida en medio de estos tiempos difíciles, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que me uses nuevamente para tu bendición, para tu gloria, para tu honra, Dios, en medio de tu pueblo. Gracias a Dios, te pido en el nombre de Jesús, Padre, de que lo que yo hable sea dirigido por tu Espíritu Santo, Dios, que está en nosotros y mora en nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo lo que vas a hacer. Yo no dudo de que tu palabra, Dios, viene con propósito, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y reconocemos toda la alabanza, la adoración, la exaltación a ti, mi Dios, porque son tuyas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Del versículo 18 al 20. El tema en el que vamos a meditar, ¿verdad?, que es a precio de sangre. Ese es el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. ¿Cuál es el tema? A precio de sangre. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es que Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Cuando una persona, hermano, pierde algo de mucho valor, ¿verdad?, se da cuenta quizás en algún momento que alguien se la robó, la hurtó, y le dicen de que para poder recuperar eso que perdió, tiene que pagar un precio. Algunos dirían: yo no voy a pagar por eso, ¿verdad? Aunque era de su propiedad, se lo robaron, hablando en un término hipotético, ¿verdad? Se lo roban y que le digan: mira, esto es tuyo, pero si lo querés de nuevo, tenés que pagar un precio. Muchos dirían: pues quédate con eso, no lo quiero. Pero otras personas
basados en el valor de lo que ellos habían perdido. Basado puede ser el valor económico o un valor sentimental. Muchas personas estarían dispuestos a pagar por recuperar eso que habían perdido. ¿Cree usted que no? Claro que sí. En algún momento, hermano, de la creación, Dios decide hacer al hombre, crear la humanidad, ¿verdad? Y era una creación, y el hermano ayer hablaba y explicaba de eso, que Dios lo hizo con sus propias manos, la humanidad. Dios nos creó como algo especial, como algo que sobrepasa a toda la creación en esta tierra. Y dice la palabra que nosotros somos la corona de la creación. El Salmo 8 habla de la manera en que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con propósito. Y dice de que Dios puso en el hombre gloria y puso honra. O sea que en cierto sentido la creación, o usted o yo, estamos en esta tierra con el propósito de que cuando nos veamos entre nosotros, contemplemos la gloria de Dios, porque Él ha puesto sobre nuestra vida. Amén. Entonces, lo que Dios creó, dice la palabra de que somos especiales porque en la creación en esta tierra somos lo único que Dios creó conforme a su imagen y conforme a la semejanza de Él. O sea que nos hizo a nosotros seres especiales, no nos hizo cualquier cosa, hermano. Amén. Por ejemplo, ayer aprendíamos de que nosotros somos sal, o sea, no somos cualquier cosa. Tenemos que hacer lo que vamos a dar gusto a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos puso ese sazón, esa especialidad en nuestra vida. Amén. Entonces Dios nos creó, nos vistió de gloria, de honor, ¿verdad? Un esplendor, una belleza que puso en el ser humano, y Dios lo puso en nosotros. Por eso tenemos que reconocer de que somos nosotros seres especiales. En el principio Dios nos creó, hermano, en una condición de perfección, en una condición en que el hombre tenía esa capacidad de hablar con Dios sin ningún obstáculo, sin ningún estorbo, hermano. Nos creó en una manera muy especial. Amén. Gloria a Jesús. Que huele a sal aquí, hermano. Gloria a Jesús. Pero luego que el hombre fue creado y puesto en el huerto, aleluya. Cuando el hombre fue puesto en el huerto, hermano, dice de que en el huerto era algo maravilloso, ¿verdad que sí? Estoy haciendo todo esto para que comprendamos el proceso de la redención y que entendamos de que nosotros no somos nuestros, sino que alguien pagó el precio por nuestra libertad, por nuestra vida y por nuestra salvación. Cuando el hombre se encontraba en el jardín del Edén, en el huerto donde Dios lo puso, gozando de todos los privilegios que Dios había dado en la mano de Adán, dice de que allí llegó alguien, el adversario nuestro, y comenzó y quiso arruinar la obra de que Dios había hecho en el hombre. Amén. Y es por eso vemos nosotros de que el enemigo, hermano, siempre ha querido él tener la alabanza. Él siempre ha querido que la adoración, que la gloria y que todas las cosas buenas en este mundo, el hombre se las dirija a él. Las quiso cuando estaba en el cielo también. Entonces él se opuso y comenzó a echar a perder lo que Dios había creado en un ambiente con una naturaleza hermosa. El enemigo vino y puso una naturaleza diferente en la que el hombre había sido creado. Amén. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque esto es historia y la historia es importante porque nos enseña. Amén. Amén. Entonces el enemigo era quien se metió en el plan y en los propósitos de Dios, tratando de arruinar la obra que Dios había creado. Pero esa obra que Dios había creado tenía mucho valor. Lo que Dios había creado era algo que Dios amaba con todo su corazón, y Dios ama en este día con todo su corazón. El enemigo pensó y dijo: aquí arruiné, porque no me gusta de que este hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Al enemigo le daba esa envidia de ver de que ese hombre que Dios había creado tenía privilegios que él había perdido. Amén. Y eso provocaba en él el celo, el deseo de la gloria del hombre para él. Y dice la palabra del Señor de que se metió ahí en el huerto y engañó al hombre. Y engañó a la mujer también, y cambió la naturaleza en que Dios nos había creado, hermano, en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza opuesta a hacer lo que Dios ha establecido para nosotros, en una naturaleza que está en contraposición a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida.
en una naturaleza de pecado. Pero nuestro Dios, hermano, es un Dios omnipotente y nadie le gana y nadie le va a ganar jamás. Amén. Nadie le va a ganar a Dios jamás. Y anoche decía también el hermano que estaba exponiendo de que cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir. Y si hemos muerto, decía él hablando, ¿verdad? En un término, pero Él tiene propósito con nosotros, nos va a resucitar hasta que se cumpla el propósito con ¡Aleluya! El enemigo dijo, ya eché a perder la creación de Dios sobre la tierra. Amén. Lo que amaba Dios, él pensó que lo había destruido, que lo había echado a perder, pero Dios no se cansa, hermano. Dios pudo haber creado a otra criatura diferente y lo hubiera puesto en un lugar diferente, pero Dios le dijo, no me voy a dar por vencido. Esto es lo que yo amo, esto es lo que ha perdido por la desobediencia del hombre y estoy dispuesto a recuperarlo al precio que sea, porque es lo que amo. Aleluya. Amén. Es su historia, es mi historia. Echados a perder por causa del enemigo, sin embargo nuestro Dios tuvo misericordia y no nos dejó en el estado de pecado del que salió del huerto, sino que dijo, voy a estar contigo y te voy a levantar. Hay algo que puedo hacer. Eso me hace sentir el sentido de pertenencia, hermanos, para mi Dios. Eso me hace recordar de que no soy mío. Eso me hace recordar que alguien pagó un precio por mi salvación. ¡Aleluya! Eso me hace recordar que la libertad en la que hoy vivo la debo a Cristo. ¡Amén! Aleluya. Amén. Porque Jesús, porque Dios no quiere que muramos en el pecado. Así es. Dios dijo, no voy a permitir que el hombre muera en esa condición que ha puesto el enemigo. Hay algo que yo puedo hacer. Hay algo que necesitamos hacer en esta situación. Porque el enemigo se interpuso como se interpone en nuestros tiempos, en nuestros caminos. Amén. Sabe que el enemigo nos quiere destruir a diario. Y en muchas áreas. Espiritualmente, físicamente. Amén. Y hay tiempos que uno percibe eso, hermano. Hay tiempos que uno percibe. Yo hay veces que percibo la sensación de que alguien me está vigilando. Sí, y que me quiere matar. Y yo tengo en mi pensamiento, y uno considera las causas o por qué y por qué no. Entonces, y pienso en gente con nombres. ¡Aleluya! ¿Verdad? Sí, en serio, estoy hablando en serio. Aleluya. Con nombre y apellido. Había un hombre que yo temía allá en mi país, que era relativamente mi amigo, pero era malo, era mi amigo. Pero por alguna razón yo sentía cierta desconfianza de esa persona. Yo me juntaba con él, pero yo decía, este tipo, si le doy una ventaja, me va a querer hacer algo en algún momento, porque el malo no tiene amigos, no es amigo de nadie. Amén. No es amigo de nadie. Y tenía ese temor. Yo me vine para esta nación, él quedó allá, ¿verdad? Viviendo de la misma manera como él quería vivir. Él se vino a esta nación, estuvo cerca de mí, ¿verdad? Porque me contaba la gente, fíjate que por allá anda fulano y anda haciendo esto y esto y esto, de veras. Y yo en mis sueños, yo pensaba, lo veía y yo sentía todavía ese espíritu de temor y comencé a orarle a Dios, hermano, y comencé a orarle a Dios, a decirle, sácame ese espíritu de temor dentro de mí, porque uno anda programado también, ¿verdad? Entonces, y yo decía, Señor, encárgate de esa situación. Me di cuenta de repente que lo deportan de este país, hermano, y solo llegó al país y otro se encargó de él. Y yo sentí una gran carga que me quitara. Gloria a Dios. O sea, no me vayan a malinterpretar. No me gozo por eso, sino que el Señor tomó control de mi temor Aleluya. de alguna u otra manera. Yo no sé, pero yo sentía en mi espíritu de que algo podía pasar con esa persona. Y por eso cuando yo caminaba con él, procuraba no darle ventaja. Y decía yo que no le voy a dar un chance. Amén. Porque el enemigo nos quiere destruir en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito físico. Amén. Y tenemos que orarle a Dios y ponerle esas cosas a Dios en sus manos. Amén. Amén. ¿O usted cree que no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y sabe por qué, hermano? Aunque seamos cristianos, porque Dios nos ha creado con una belleza maravillosa. Amén. Porque mire, hermano, el enemigo veía los montes y no le importaba. Veía el mar y no le importaba. El enemigo veía los animales, que era creación de Dios, no le importaba.
pero veía al hombre que estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios y no soportaba entender de que esa creación tenía una relación especial con Dios. Amén. Amén. O sea que si a alguien le duele ver al enemigo, es a usted y a mí. Amén. Especialmente en estas condiciones. El enemigo quiere destruirnos, quiere hacernos pedazos, quiere hacernos, hermanos, sucumbir en este camino que nosotros hemos comenzado. Pero hay un Dios que nos ama. Amén. Hay un Dios que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por cumplir el propósito que Él tiene. Aleluya. Entonces dice la palabra de que Dios había hecho al hombre en la imagen y semejanza y el enemigo se dolía. Le dolía ver de que el hombre gozaba del privilegio que él había perdido. Porque el enemigo tenía privilegios grandes, maravillosos y los perdió, hermano. Usted sabe eso, ¿verdad? Si alguien ha visto a Dios cerca, ¿es quién? Si alguien conoce al Espíritu Santo aún más que nosotros, quizás, ¿sabe quién es? El enemigo. Amén. O sea, no lo menospreciemos, no lo minimicemos, hermanos. Me doy a entender, porque ese hombre conoce, esa bestia conoce lo que es la gloria de Dios. Aleluya. Ha estado en la presencia de Dios. Fue creado en una condición diferente y perdió todo por la desobediencia. Entonces, cuando nos ve a nosotros que estamos en una condición mejor y superior que Él, le da envidia, se muere, Aleluya. se retuerce y quiere echar a perder lo que Dios ha creado. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, a Satanás le dolía haber perdido ese privilegio. Pero Dios, hermanos, tenía y tiene propósito para con nosotros, la humanidad. Amén. Él tiene propósito para nosotros. La caída tendría consecuencias terribles. Amén. Y usted estará diciendo, hermano, no he predicado de Corinto, permítame que esto es bueno para entenderlo, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. ¿Cómo viene la caída de nosotros y por qué a precio de sangre? Entonces, Dios tiene propósitos para nosotros. La caída tendría consecuencias catastróficas en el hombre, ¿verdad que sí? El Señor lo expulsa del lugar porque le dijo, en esa condición no puedes gozar de este privilegio que yo te había creado. En esa condición ya no estás apto para tú reinar en medio del huerto, ya no, te voy a sacar. Pero en medio de esa salida de ese lugar, Dios le dio una promesa que anoche se estudiaba también y decía de que de la simiente de la mujer iba a salir, ¿quién iba a pisotear la cabeza de quién? Del enemigo. O sea, le dijo, no voy a destruir a la generación, no voy a destruir a la humanidad, sino que voy a levantar de en medio de la humanidad un redentor. Pero se buscó hombre en la tierra y no se encontró a ninguno. Y dijo el Señor, solamente alguien puede pagar el precio por esa humanidad perdida. Y es mi hijo, el único hijo que tengo, y lo voy a dar en ofrenda para rescatar lo que el enemigo ha echado a perder. Aleluya. Amén. O sea, usted vale cualquier cosa, hermano. No. ¿Verdad que no? ¿Qué vale usted? La sangre de Cristo. Gloria a Jesús. ¿No le parece a usted un acto de misericordia grande? Amén. El que Dios no nos desechó en esa condición, hermano. Amén. Como humanos nosotros daríamos un precio por alguna persona. Es difícil, ¿verdad que sí? Por Amocachi decía Jaime que alguien dijo de que no daba ni un 5, ¿verdad? Pero Cristo murió por él. Amén. Cristo lo quiere rescatar. Cristo quiere hacer una obra maravillosa en su vida. Cristo fue el que puso su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién ha querido rescatarnos a nosotros de manera voluntaria? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino a esta tierra y Él es el que pagó por nosotros, por nuestro rescate, para darnos una posición diferente. Amén. Entonces eso es necesario entender. Dios envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y se entregó y pagó el precio por nosotros. Por tanto, si Cristo pagó el precio de nuestro rescate, ¿somos de quién? De Cristo. De Cristo. ¿De quién es usted? De Cristo. Es que no los veo convencidos, así como entre Camagua y elote. De Cristo, así como que siente eso. Amén. ¿De quién es usted? De Cristo. ¿A quién le pertenece A usted? Cristo. Amén. Porque antes era pertenencia de otra persona. Amén. Ahora somos de quién? De Cristo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién pagó por su precio? Cristo. Usted ha sido comprado y ha sido comprado a precio de qué? De sangre. Amén.
Amén. ¿Por quién es usted real sacerdocio? Por Cristo. ¿Por quién es nación santa? Por ¿Por Cristo. quién es pueblo adquirido? ¿Por quién? Por ¿Para Cristo. qué dice la palabra de Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Ahora somos luz. Amén. ¿Por quién? Por Cristo. Él nos rescató. Él pagó el precio por nosotros. Cuando nadie daba nada por nuestra vida, Cristo estuvo dispuesto a morir en esa cruz para salvarnos y darnos nuevamente lo que y a los amigos, a los que no son de Cristo, les recuerda en esta mañana que Dios no los quiere dejar que mueran en su pecado, sino que también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue para que ellos alcanzaran misericordia también y pudieran vivir en la presencia de Dios por una eternidad. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar aquí a lo duro de la situación. Somos de Cristo. Él pagó por nuestro rescate. Él fue quien se entregó en esa cruz por nosotros. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Dios en Corinto. Una iglesia, hermano, donde había muchos dones espirituales. Una iglesia donde se movía el poder del Espíritu Santo, porque aunque era una iglesia carnal, el apóstol no niega de que había movimiento del Espíritu Santo en ese lugar. Pero había algo que la iglesia crecía en un ambiente en donde la sexualidad, hermano, en donde el uso del cuerpo a la iglesia le parecía cualquier cosa y decía, a Dios lo que le importa es nuestra alma, sin embargo el cuerpo no importa. Amén. Entonces Pablo le recuerda y le dice a la iglesia, ustedes, Corintios, han sido comprados a precio de sangre. Es verdad que se mueven en medio de ese mundo. Es verdad de que en la cultura de ustedes es normal la prostitución, porque en ese lugar había un templo en donde se adoraba una diosa del sexo, de la fertilidad, dicen algunos allí, y que la prostitución era un acto de santidad según esa religión. ¿Me doy a entender? La iglesia comenzó a crecer en ese ambiente. Entonces, para muchos recién convertidos, o para muchos convertidos, estaban con la filosofía y la idea de que yo me puedo acostar con esa mujer, puedo pagar por ese servicio y no ofendo a Dios, porque a Dios lo que le interesa es el alma realmente. Mire qué filosofía más torcida. Y ahí es donde el apóstol Pablo viene y le dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Perdón, más el que fornica contra su propio cuerpo, que dice, y comienza a reconvenirles y les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo comienza a sacar esa idea basura, hermano, que el mundo nos quiere implantar en nuestra mente. ¿Usted y yo somos qué? Templo. Una oración en secreto. ¿Usted y yo somos qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Mire, yo me imaginaba ahorita, ¿verdad? Esto es ahorita, que el Espíritu le diera pena cuando nosotros decimos, hermano, y nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu dentro de nosotros empujándonos, dile que aquí estoy yo. Aleluya. Dile que solo a través de mi fuerza puede ser Amén, diferente. así es. Dile de que brillas por mí. Amén. Dile de que te mueves por mí. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea que esto tiene mucho que ver y le importa a Dios también. Lo que usted hace, lo que yo hago con el cuerpo, Dios también le importa. Amén. Y comienza Pablo y le dice, el cual está en vosotros. O sea, esto sirve para que el Espíritu more en mí. Amén. Para que yo me mueva y sea dirigido por ¿quién? Por el Espíritu Santo de Dios que tengo yo. ¿Por qué? Porque Cristo me rescató. Amén. Gloria a Jesús. Ya como que meterse con el cuerpo, ya como que no, ¿verdad? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois. Bueno, Walter, tú no sos tuyo. Amén. Y ha escuchado usted la expresión que dice, yo con mi cuerpo hago lo que se me da la gana y que y al cabo es mío. Muchos dicen. Mire, y por esos pensamientos, a los días muchas muchachitas andan así. Y muchos jovencitos, por ese pensamiento,
están en una condición difícil. Papá bien joven, que todavía le dan pacha en casa y él dando pacha. ¿Por qué? Porque nos consideramos seres independientes. Que yo tengo derecho. Amén. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Amén. ¿Me doy a entender? Aleluya. Entonces, vivimos con un pensamiento y con un espíritu de independencia de Dios. Como quien dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero lo que yo haga fuera de la iglesia o en mi hogar con mi cuerpo, a nadie le importa. Perfecto. Dice la palabra del Señor de que yo no soy mío, sino que yo le pertenezco a quien, a Dios. En cuerpo y en espíritu soy de Cristo. Dice Amén. la palabra. Aleluya. Porque Él me rescató a precio de sangre. Aleluya. Él me rescató a precio de sangre. Él me compró. Soy de su propiedad. Y ahora, si soy de la propiedad de Cristo, ¿por qué insisto en hacer mi voluntad? Amén. Si soy de Cristo, si me debo a Él, ¿por qué insisto en tomar mi propia agenda y hacer mi propia voluntad? Si soy de Cristo, ¿por qué no sigo a Cristo? ¿Por qué no obedezco a Cristo? Si el Espíritu Santo está en mí, ¿por qué no veo frutos en mí que refleja y que el Espíritu Santo da en mí? Por eso dice el apóstol Pablo que no somos vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice, ahora venimos aquí, porque hemos sido comprados por precio. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Que está entre el punto y coma y la coma. Glorificar ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Y qué es glorificar? Aquí vamos otra vez, aquí vamos un poquito más profundo. El apóstol Pablo dice, bueno, si ustedes son pertenencia de Dios, glorifiquen a Dios. Aleluya. Y glorificar, en el sentido que el apóstol Pablo está hablando, es más que una expresión de labios. Aleluya. Glorificar es más que decir amén. Glorificar es más que decir gloria a Dios del diente al labio. Glorificar es más que hablar, más que expresiones. El apóstol Pablo está hablando en un sentido profundo. ¿Sabe cómo Dios es glorificado? A través de la santidad de usted y mía. Aleluya. A través de la obediencia Dios es glorificado. Amén. Porque cuando el mundo ve que en nosotros hay algo diferente, entienden que solo Dios lo puede hacer. Amén. Y Dios es glorificado, hermano. Amén. Hemos sido creados, dice, para la alabanza de ¿quién? De Dios. O sea que cuando la misma creación vea y al hermano fulano que era drogadicto, que era borracho, y dice, Dios lo cambió, Dios lo cambió, Dios lo hizo, es Dios glorificado. Amén. O sea que tenemos que salir de la superficialidad de decir, yo glorifico a Dios porque levanto las manos. No, dice el apóstol Pablo. Hay que glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Aleluya. Completamente somos de Cristo, no solo de labios. Entonces Dios quiere eso de nosotros. Glorificar es más que decir un gloria a Dios, un aleluya, ¿verdad? Glorificar a Dios es a través de una vida en santidad. Eso glorifica a Dios, que diga, bueno, este era eso antes, pero ahora es diferente. ¿Quién cree que se lleva la gloria? Dios. Es Cristo, es Dios, Él nos compró. Dice, ahora Él es de otro dueño. Ahora viste de acuerdo al nuevo dueño. Amén. Camina de acuerdo al nuevo dueño, que es quién, es Cristo. Es diferente, dice. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar el hecho de glorificar a nuestro Dios con nuestra santidad. Una vida, hermano, que hable del Espíritu, pero que muestre los frutos del Espíritu junto con esas palabras. Amén. Que si somos de Cristo y el Espíritu mora en nosotros, el mundo necesita ver frutos del Espíritu Santo en nosotros. Más que dones. Amén. Vaya, se acabaron los dones. Aleluya. O sea, le dice, si ustedes, hermanos, en Corinto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu también. O sea, no solamente en el sentido espiritual, ¿verdad? Sino también con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vivir, con todo nuestro ser es necesario. Amén. Glorificar a Dios, exaltar a Dios. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Dice, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. De Dios. Yo no sé cuántos están tristes en esta mañana porque han recordado de que usted no es suyo.
Quizás va a salir de ese lugar y diciendo, bueno, yo no soy millo. Me acaban de decir que no soy millo. ¿Cómo es eso? Me acaban de decir que no soy propiedad de mí mismo, que no soy independiente. Los que hemos comprendido, hermano, el proceso de la redención, decimos gracias Cristo, porque no me dejaste morir en el pecado. Gracias porque me redimiste y me sacaste de esa condenación que pesaba sobre mi vida. Gracias porque me hiciste, Dios, recobrar esa imagen, esa semejanza a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no me has dejado en el desierto. Gracias porque me has ayudado hasta este momento a estar en una condición diferente en donde quiero permanecer. ¿O cuántos quieren volver al tiempo de la esclavitud? No. Necesitamos permanecer con esa visión. Necesitamos reconocer lo que significa a precio de sangre hemos sido comprados. Necesitamos nosotros glorificar a Dios no solamente con nuestros labios, con toda nuestra vida. Necesitamos mostrarle al mundo que somos diferentes, de que hay algo distinto en nosotros, que hay una naturaleza totalmente diferente a la que el mundo quiere implantar en nuestra vida, y que nuestra vida debe de ser con el propósito de adorar a un Dios poderoso que nos ha comprado a nosotros. Aleluya. Amén. ¿No siente un privilegio hermoso? Amén. El saber de que usted es templo y morada del Amén. Espíritu Santo. O sea, pensar de que anda el Espíritu en nosotros es algo maravilloso. Ese Espíritu que nos guía, que nos habla, que nos dirige, que nos dice esto no es correcto. Amén. Tenemos que obedecer a Dios para que Dios sea glorificado, hermano. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo. Tenemos que cuidar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros labios. Porque a través de nuestros labios Dios es glorificado o también es puesto en vituperio. Y decía alguien de que nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo, hermano, y la gente ve un testimonio contrario, perdemos la credibilidad en medio del mundo. ¿No me entendió? O sea que cuando yo digo soy cristiano, el Espíritu mora en mí, pero la gente ve otra cosa, dice, no, yo no quiero así. Aleluya. Yo no quiero así. Le restamos valor, importancia al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano. Amén. Y muchas veces por nuestro testimonio la gente se aleja. Santo. No es por lo que decimos, por lo que hacemos la gente se aleja de Cristo Aleluya. muchas veces. Por eso es necesario glorificar a Dios en nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Amén. Que pasemos ya de solo el ámbito espiritual, mental. El Señor quiere y el apóstol aconseja a la iglesia. Dice, es tiempo que cuiden de su cuerpo también. Es tiempo que cuiden de su cuerpo porque eso glorifica a Dios. Porque eso exalta a Dios. Eso habla del poder de Dios transformador en su vida. Amén. Así es que ustedes no son suyos. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie. Que le digamos al Señor, Señor, ayúdame. Usted no es suyo, ¿no? Ayúdame, porque el enemigo me está atacando duramente.